Sí, buenas tardes a todos y a todas. Ya es el momento del tramo final de unas jornadas, porque esto es continuidad de las de ayer, muy intensas, con muchísima información, mucho contenido, y creo que en las cuales fundamentalmente hemos conocido y hemos aprendido todos mucho. El momento de concluir es el momento más complicado, porque concluir en educación es imposible, es una pretensión inútil de alcanzar, pero sí de, por lo menos, sistematizar la información recibida y atender alguna consulta de última hora que se va a producir. Entonces, el proceso que vamos a seguir va a ser el siguiente, les pongo al corriente de ello, va a ser que los tres moderadores que están en este momento en la mesa, de los tres paneles que ha habido durante la jornada, van a hacer una síntesis, un resumen de lo que fue su panel, los elementos clave que se plantearon, las ideas fuerza más significativas, las líneas comunes que se expusieron, y después de esto vamos a responder algunas preguntas que han llegado por escrito. Han llegado varias preguntas por escrito, en todos casos con su correo electrónico, de forma que en algún caso, si no hay tiempo o si hay alguna dificultad, o si la persona que podría responder de forma pertinente no está en la sala, se puede contestar después por correo electrónico. No habría ninguna dificultad en ese sentido. Eso va a ser el momento, digamos, de la clausura. A partir de este momento, lo que sería la relatoría de la jornada se está redactando ya, hay un primer borrador, y lo que vamos a hacer es, en los próximos días, someter a consulta de los moderadores de los paneles esa relatoría para que, digamos, opinen sobre ella, aporten, la mejoren seguramente y la adornen más. Y esa relatoría, una vez que tengamos, digamos, un texto compartido con el cual tengamos un consenso ya todos, se publicará en la página web del Ministerio por una parte y la página web también de Santillana por otra parte. De forma que todos tengamos al final el documento en el cual se recoge, se ordena todo lo que hemos estado debatiendo en estos días aquí. Calculamos que todo este proceso estará concluido en el plazo de unos 8 días aproximadamente. O sea que en muy pocos días tendremos ese documento, una vez pasado por, digamos, por la opinión de los moderadores, y un texto final que dé fiel reflejo de lo que ha sido la actividad en este momento. Otra información de interés, y que creo que es visible su actividad, es que todos los asistentes van a disponer de un certificado de asistencia al acto. El señor viceministro, que comparte la mesa con nosotros, está extendiendo la firma en cada certificado de forma que dé constancia oficial de la asistencia a este acto, organizado entre el Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Santillana. Eso a partir de esta tarde ya están disponibles esos certificados y nada más. Y por último, una vez concluido el proceso de la mesa de resumen, esta mesa de recopilación final, procederemos a la clausura del evento por parte del señor viceministro Mauricio Perfetti y por parte de quienes hablan en este momento. Entonces, doy la palabra al primer moderador por el orden de intervención en la jornada, que es el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia Javeriana, don Carlos Gaitán. Es el primer panelista que ha habido y a él le corresponde inaugurar esta ronda de síntesis de moderadores. Don Carlos. Bueno, muchas gracias. No es muy fácil poder sintetizar los elementos que aparecieron en el panel. Sin embargo, y a pesar de tratarse de experiencias internacionales, juzgaría que hay algunos aspectos importantes para destacar en relación con la pregunta de qué aportes hay allí para el mejoramiento de la competencia lectora y escritora en los niveles preescolar, básico y medio. Yo básicamente destacaría tres aspectos comunes a las distintas intervenciones. En primer lugar, se ha destacado, se ha señalado con énfasis que la lectura debe ser siempre una actividad placentera y lúdica. Se ha presentado como una competencia natural en el niño que le permite introducirse en la cultura, socializarse, individualizarse y también construirse como sujeto. Digamos que tendría un papel fundamental en su socialización y en su individuación. También se ha señalado en ese primer punto la importancia de articular la experiencia familiar y social en el campo de la lectura y la escritura con la experiencia pedagógica formal. Digamos que la escuela pueda recoger esas primeras experiencias, pueda recoger esas
esas vivencias que tienen los niños y de alguna manera desarrollarlos de una manera mucho más formal, más profesional, si se quiere, o más especializada. Creo que este primer punto muestra que a la base de esa competencia hay una actividad natural, hay un ambiente natural, hay unas necesidades fundamentales que no son solo tarea de la escuela, sino de todo el contexto familiar y social. Un segundo punto que mencionaría es que los panelistas enfatizaron en varios aspectos, diría que son comunes y que permiten mejorar esa competencia lectora, sobre todo, y escritora, desde el punto de vista pedagógico y didáctico. Al respecto se enfatizaron como varios aspectos. Por ejemplo, un aspecto curricular. Se ha mencionado la importancia de disponer de currículos no muy cargados de contenidos, de currículos comprensivos, funcionales, que permitan más tiempo para el ejercicio de la lectura, que propicien espacios para prácticas lectoras y que asuman la lectura como un elemento transversal al currículo y como una herramienta para el aprendizaje en las distintas asignaturas. Digamos que es fundamental trabajar desde ese marco de lo curricular. En segundo lugar, se ha mencionado el papel central que tienen los maestros, los docentes, los educadores. Se ha enfatizado en la importancia de que ellos puedan prestar mucha atención e identificar habilidades y también problemas de aprendizaje en sus estudiantes. Se ha señalado la importancia de que los docentes trabajen en equipos integrados, por ejemplo, integrando niveles, educación básica, media, etcétera, y también se ha señalado la importancia de que los docentes articulen su trabajo profesional con grupos directivos de las instituciones en las cuales están haciendo su labor educativa. Otro aspecto en este segundo punto sería, bueno, el papel de la escuela, que los ponentes, especialmente los dos primeros, han mostrado como núcleo central de la acción pedagógica. Se ha destacado que ésta debe contar con recursos adecuados, que debe disponer de bibliotecas, redes, computadores y de un ambiente que haga fácil, que propicie, que estimule el ejercicio de estas competencias de lectura y escritura. Se tocó igualmente el tema de los estudiantes, de los alumnos. Se destacó la importancia de detectar tempranamente en ellos dificultades con la lectura y la escritura. Se ha enfatizado el valor del trabajo individualizado, de atención un poco más personal a cada estudiante. Se ha enfatizado el desarrollo de habilidades en los estudiantes y la importancia de la formación de hábitos de estudio. También se mencionaban algunas experiencias en relación con los estudiantes de procesos de lectura continuada por fuera del periodo escolar, como lo que la escuela hacía debería seguirse desarrollando en periodos, digamos, donde no está presente en la escuela. Y finalmente, en ese segundo punto también se mencionó el papel y la importancia activa del grupo familiar. Las experiencias mencionadas han insistido en la participación activa y en el compromiso de las familias, de los ambientes, digamos, en general donde están los estudiantes, para que trabajen de una manera cercana con los énfasis que hace la institución escolar. En síntesis, me parece, en este segundo punto, que aunque se trate de experiencias internacionales, hay en ellas muchos elementos comunes, muchas problemáticas compartidas con otros contextos como el nuestro y también sugerencias y propuestas específicas que podrían y que de hecho, pienso yo, se desarrollan y se tienen en cuenta en los procesos escolares de nuestras instituciones educativas. Finalmente, en un tercer punto, los ponentes han destacado dos aspectos que son, uno, la importancia de la investigación para acompañar estos trabajos de desarrollo de las competencias en lectura y escritura. Se ha mencionado la elaboración de protocolos de estudio longitudinales, por ejemplo. Se ha trabajado en la etapa inicial de la educación, haciendo seguimiento, detectando necesidades en los estudiantes y también atendiéndolos con base en lo que la investigación y estos protocolos pueden mostrar. Y, naturalmente, otro apoyo fundamental para este trabajo es la utilización de evaluaciones y pruebas diagnósticas sobre estrategias usadas y que también sirven de base para el diseño de políticas y planes en las instituciones educativas para atender estos aspectos.
Finalmente, quisiera mencionar como un último comentario que me parece que de todas maneras estas evaluaciones siempre deberíamos considerarlas como medios para el mejoramiento de las prácticas educativas en estas competencias. Es decir, que la evaluación sea una instancia de identificar situaciones, de tomar decisiones, de sugerir estrategias que sean medios y que se tomen especialmente en ese sentido. Y en segundo lugar, también me parece útil que todo este marco de rankings y clasificaciones que se hacen por países, procesos, etcétera, debería tomarse también como una información que sea de nuevo medio y no fin. Uno a veces encuentra en las instituciones demasiada preocupación por la posición en el ranking o por el lugar donde está la institución o el país. Me parece que esta es una información indicativa importante, pero que en aras de ella, de los procesos de medición en los cuales se está apoyando, no se sacrifiquen ni opciones ni proyectos educativos de las instituciones. De lo contrario, lo que es medio terminaría como convirtiéndose en un fin. Muy brevemente, creo que son los puntos que compartieron los relatores, los ponentes de la primera mesa. Muy bien, gracias Carlos por la precisión y la concisión de la síntesis. A continuación, el segundo moderador, que fue Francisco Cajiao, y le paso la palabra y el micrófono. Muchas gracias. Creo que en el panel que tuvimos predominó un aspecto bien interesante, que es el propiamente pedagógico, es decir, el cómo se hace. Y creo que en este contexto del cómo se hace se mencionaron una serie muy interesante de estrategias, empezando por las diversas estrategias de compartir entre maestros aprendizajes, que creo que fue un elemento común en las tres presentaciones, ese aprendizaje compartido o de pares expertos, como lo señalaba Ana Cecilia en el caso de la Casa del Maestro de Medellín. Hay también una serie de sugerencias muy interesantes, como el de las Olimpiadas del Conocimiento, la producción de materiales, la incorporación de todos estos planes dentro de un currículo, la elaboración de planes de proceso, digamos, que no es tanto esa programación conductual que se usaba hace mucho tiempo en los programadores, que eso era terrible cuando uno enseñaba, y el primer día de clases tenía que saber lo que iba a pasar en el día 92. Pero sí tener un plan estructurado de proceso, que lo enfatizaron las tres ponentes. Me parece que es muy interesante en el caso de cómo la lectura y la escritura se convierten no solamente en un medio de acceso a la cultura, sino en un medio de redención de la persona. Es decir, va mucho más allá de lo que podríamos llamar un medio intelectual para que la lectura se convierta en un elemento sanador social, cultural y espiritualmente, digamos. Que esto va muy en consonancia con lo que desde otras perspectivas más teóricas llamamos el placer de la lectura o cosas así. En el caso en los casos mostrados, en la experiencia de Mosquera, esto tiene un impacto muy particular. Nuevamente vuelven a aparecer estrategias novedosas de materiales, en este caso virtuales, videojuegos, formas diversas de acceder al texto. Y luego se nos ofrecieron como un menú enorme de posibilidades que siempre surgiendo de la conversación y del diálogo, así lo llamo yo, la ponente hablaba del debate, a mí me gusta la conversación porque conversar quiere decir girar alrededor de algo pero juntos, ¿sí? Y esto es fundamental en los colegios. Todavía hay colegios en Colombia donde los niños no pueden hablar. Y entonces yo he visto maestras diciéndole a un niño, ¿usted a qué cree que vino al colegio? ¿A hacer visita?
Y los niños debieran contestar, claro, obvio que vine a hacer visita y si no, ¿a qué? Para eso, si no me quedo en mi casa. Pero fue muy lindo la manera como, partiendo del diálogo y de la conversación siempre sobre temas, la ponente nos fue llevando hacia los distintos textos y las distintas lecturas. Y luego para concentrarse en la importancia enorme de la crónica como camino a la construcción del texto escrito. Yo creo que en esta mirada pedagógica aflora un saber muy interesante que no siempre es tenido en cuenta en las políticas públicas. Y yo ahí quisiera hacer mi reflexión final en el sentido de que no todo lo que dicen las políticas públicas es entendido por los maestros, porque lo que saben los maestros no siempre es entendido por las políticas públicas. Entonces, digamos que hay una profunda necesidad de lectura y escritura que debería comenzar por el diálogo y la conversación. Esto creo que más o menos sintetiza el ejercicio. Muy bien, Francisco Quejeo. Excelente también la síntesis y la recopilación en ese tono alegre. A continuación, el tercer moderador, que está aquí a mi derecha, que es Mauricio Salgado, que abordará, digamos, todo el resumen de lo que fue el panel relacionado con la responsabilidad social corporativa que tuvimos recientemente. Perfecto, gracias. Bueno, está muy complicado con estos dos socios que tengo yo aquí a la derecha. Pero realmente tal vez lo más interesante del panel que tuvimos a lo último fue ver cómo la visión de las empresas, de las fundaciones, de las organizaciones, comparte la misma preocupación que tenemos en el sector educativo, que se tiene del sector gobierno. Hace falta leer, hace falta ver maneras de cómo incentivar los procesos de lectura y los procesos de escritura. Tal vez la parte más interesante de este último panel fue, como yo decía, prácticas empresariales aplicadas al mundo educativo, tratando de dar resultados. Bien lo decía Camilo, pues que lo más complicado para él desde su fundación es pedirle a los empresarios que no pidan resultados anuales al lado de los balances, ¿no? O sea, es la parte más complicada, porque la lectura no puede estar, obviamente, en procesos tan exageradamente cortos, ¿no? Y cuando él habla de 3 años también es un proceso exageradamente corto desde el punto de vista pedagógico. Pero lo más importante tal vez es ver cómo estas sinergias que entre las empresas, las organizaciones, las fundaciones, pueden traernos tremendos beneficios. Los recursos de investigación que se gastan, que se invierten en las empresas para buscar eficiencia, no los tenemos en el sector educativo. Y si de alguna manera, a través de esta responsabilidad social, se trae parte de estos recursos en buscar optimización y buscar eficiencia para el sector educativo, es lo mejor que nos puede pasar. Porque en las empresas no hay segundas oportunidades, simplemente desaparecen. Hace poco estábamos viendo pues, la desaparición de Kodak. Nadie podría pensar eso. Nuestros colegios a veces no desaparecen porque simplemente siguen. Pero ¿qué pasaría si existiera una ley de quiebras para los colegios, ¿no? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría con nosotros los que estamos involucrados en la docencia? Entonces, tal vez el cuento y tal vez lo que vale la pena aprender de eso es cómo aplicar procesos optimizados, cómo buscar realmente la productividad, no quedarse, como decían bien, como decía Carlos, no solamente en los números, ¿no? Vamos mal, Colombia es el país 19 entre 19. Ok, nos atrevimos a hacer la prueba. Y, ¿no? Tal vez las empresas no pueden pensar así. Si una empresa dice voy de 19 entre 19, para el año siguiente ya no hay balance, no hay informe, desapareció la empresa, ¿no? Y ya pues para cerrar esto, realmente es terriblemente interesante ver cómo ahí hay unas sinergias que uno desde el sector educativo podría buscar. Cuando uno lleva el bien, cuando uno ve una cara sonriente de un niño, cuando está acercándose a un libro, créanme, a este empresario le produce endorfinas, le produce muchísimo placer, tal vez mucho más placer que el que le puede producir comprar un yate nuevo, ¿no? Ese yate le va a dar problemas, pero esa sonrisa es garantizada. Entonces tal vez es cómo buscar estos acercamientos entre empresa, colegios,
sector gobierno, sector pedagógico, para que realmente aprovechemos lo que sabemos y lo que tenemos aquí y podamos también compartir estas experiencias con nuestros amigos visitantes ilustres. Muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, el título de ese panel tiene que ver, y creo que es una referencia obligada, que esta actividad es una actividad que tiene que ver con eso. Es una actividad de responsabilidad social corporativa en la medida que es una actividad que es una alianza público-privada y que es útil, digamos, también en un empeño educativo como es en el que estamos. Bien, una vez hecho el resumen por los tres moderadores, voy a empezar a distribuir preguntas. Hay una serie de preguntas. Algunas son de difícil clasificación, pero me intentaré por lo menos por aproximación a aquellas. Pues sí, algunas sí, algunas sí. Bueno, hay dos preguntas que están, creo que orientadas para que sean respondidas de forma muy pertinente por Francisco Cajiao. Me permito, digamos, el criterio. La primera que dice, además es la misma persona, dice, ¿será posible que en Colombia podamos aspirar a que las personas que se están formando para docentes logren altos puntajes en las competencias de lectura y escritura, como lo que planteó el expositor de Castilla y León? Y la siguiente, de la misma persona, ¿por qué si en el país hay tantas instituciones privadas y oficiales están ocupadas y trabajando para mejorar las prácticas de lectura y escritura, los resultados en todas las pruebas son tan desalentadores? ¿Qué se está haciendo mal? Vaya pregunta. Entonces, ¿qué se la pasó al viceministro? A ver, yo creo que la lectura y la escritura no son producto necesariamente de una buena enseñanza. La buena enseñanza es un elemento, pero no satisface todas las condiciones. Cuando no existe una familia que lee, cuando en el entorno no hay cultura, cuando en el entorno no hay muchas preguntas que hace falta contestar, cuando en el entorno la conversación de la que hablábamos no tiene una gran vigencia, pues la lectura y la escritura tienden a no aparecer en todo su vigor. Entonces aparecen los rudimentos de la lectura y la escritura, es decir, es una cosa paradójica a mi juicio. Yo creo que hoy los niños leen unas 40 veces más de lo que yo leía cuando era niño, porque todo el tiempo están leyendo. Cuando yo era niño, por ejemplo, mi mamá iba a la plaza de mercado y compraba lechugas y le vendían arroz que pesaban en una balanza. Hoy hay que leer, es distinto comprar arroz Roa o arroz Doña Pepa o cornflakes de Kellogg's o Choco Crispies. Entonces, hoy se lee todo el tiempo, hay que leer, todo el tiempo hay que leer, la publicidad, muchas cosas. Sin embargo, el nivel de lectura es mucho más trivial, es apenas lo que podríamos llamar denotativo, es decir, veo, hay mucho símbolo que el niño lee. Hoy los niños son más hábiles para leer cosas que los adultos no son capaces de leer. Digamos, en términos coloquiales, ya uno a esta edad no es capaz de caminar y comer chicle al mismo tiempo. Los niños pueden leer imágenes, pueden estar viendo televisión, escuchando radio, una canción en inglés y haciendo otras cosas, y de todo eso se enteran, pero no profundizan, no construyen significados profundos. Saben de qué les están hablando, pero no tienen el interés de descifrar misterios. Y todo texto es un misterio que hay que descifrar. Y los niños no tienen tiempo para descifrar misterios porque además antes de que se lo planteen ya se lo resolvieron. Hoy tenemos unos niños que no tienen el interés por la investigación en un sentido literal y leen poco el mundo. A nosotros antes leíamos menos libros y leíamos más mundo, por mil razones que no es este el momento de explicar. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que quienes enseñan tampoco saben leer.
Y entonces los maestros y las maestras tampoco tienen un hábito sistemático de lectura. Yo he trabajado en muchas partes de Colombia, en el sector público, privado, universitario, y ustedes se sorprenderían si les digo que por ahí el 30% de los profesores universitarios no lee el periódico nunca, y que por ahí el 70% de los maestros escolares no lee el periódico nunca, y que la Secretaría de Educación sacaba un periódico, lo sacaba el IDEP para maestros, y después de hacer una encuesta de audiencias descubrimos que el 85% de los números nunca habían sido leídos, a pesar de que se enviaban a la casa. Entonces, el hábito de la lectura, si no lo tiene el maestro, no puede enamorar a los niños de leer. Independientemente de que haya bibliotecas en los colegios, hay bibliotecas totalmente vírgenes en los colegios, todavía con libros forrados de celofán y buenos libros. Bogotá, por ejemplo, ha hecho un esfuerzo en la última década impresionante en dotación de bibliotecas. Ahora, los estudios de lectura que ha hecho el DANE con el Ministerio de Cultura muestran a su vez que los niños y jóvenes hoy leen mucho más que los adultos. Y mientras más pequeños los niños están leyendo más. Eso nos abre, digamos, un abanico de esperanza. Lo malo es que lo que no sabemos es si entienden lo que están leyendo. Y las pruebas dicen que tal vez no. Entonces es una pregunta compleja porque tiene explicaciones complejas. Conclusión, yo creo que lo que un programa como este que está impulsando el Ministerio de Educación, más los programas que ya se vienen desarrollando a nivel municipal y departamental, van generando de todas maneras lentamente un espacio de cultura. Una última reflexión, si ustedes salen de Bogotá y de 5 o 6 ciudades capitales, no van a encontrar una librería, mejor dicho, nunca es más fácil encontrar caviar ruso que una librería. Y eso es un complique, porque si yo ya me salgo de la ciudad principal y voy a una ciudad intermedia, Buga, ¿cuántas librerías habrá en Buga? No sé si aquí haya alguien de Buga, pero puede haber una y chiquita y bastante clandestina. Entonces, pues el libro no está en las narices de nadie. Eso me parece que son, digamos, es un problema multicausal. Muchas gracias, Francisco. Las siguientes preguntas, las dos que vamos enlazando, no son de la misma persona, pero sí son en la misma línea, van dirigidas al decano, al doctor Carlos Gaitán. La primera dice, indudablemente, un factor definitivo en estos procesos escritores es el maestro. ¿Cómo mejorar su formación inicial? ¿Cómo comprometer a las universidades? ¿Cómo llegar a los adolescentes en ejercicio? La pregunta que tiene que ver con esto es ya un aspecto más parcial. ¿Por qué no se tuvo en cuenta el papel de la biblioteca pública en la mejora de la formación de lectores y escritores? Supongo que en relación con la formación de los docentes. Don Carlos. Bien, la primera la entendí muy bien, la segunda no, ahora me la repites, por favor. En relación con la pregunta por lo de la formación de futuros maestros, creo que es un tema que a todos nos preocupa y nos compete. Yo diría que a lo mejor las instituciones universitarias están haciendo más cosas de las que sabemos y quizás con resultados diferentes. Yo creo que hay conciencia de esa problemática. Yo creo que tiene que ver no solo con las tareas que las instituciones podrían hacer, sino que el problema es un poco mayor. Yo creo que tiene que ver con la figura social del maestro también, tiene que ver con su reconocimiento, tiene que ver con su valoración profesional. Ahora hace un rato Francisco nos hacía caer en cuenta también del hecho de que normalmente el saber que él posee, la experiencia que ha construido, tienden a ser miradas de manera un poco peyorativa o, digamos, no dándoles el realce suficiente. Yo pensaría que es muy importante seguir trabajando en la formación de estos educadores. Pienso que es muy importante un espacio amplio para sus prácticas. El educador en buena medida se hace en el trabajo concreto, enfrentando problemas en el aula, en las instituciones. Creo que en ese sentido
hay iniciativas, hay experiencias, sería interesante poder reunirse y conversar con ellas y compartirlas, pero me parece que el tema no es solo de las instituciones, es en general el tema de la sociedad, la figura del maestro, la figura pública, su valor, incluso su reconocimiento económico, su dimensión social, es inversamente proporcional a lo que la sociedad siempre le está reclamando. Siempre surgen problemáticas nuevas, necesidades nuevas, inmediatamente se lanzan a la escuela, se lanzan al maestro y él de alguna manera se convierte en una especie de todero que tiene que enfrentar cosas muy diversas. Yo creo en la profesionalidad del maestro, creo que es un asunto que hay que seguir fortaleciendo, creo que su experiencia tiene que ser reconocida, también creo importante que trabaje con otros profesionales, me parece que la formación interdisciplinaria es valiosa, le abre otras perspectivas, el trabajo educativo requiere mediar muchos saberes y el saber pedagógico del maestro es uno de ellos al lado de otros. De manera que en ese sentido me parece que hay que seguir trabajando, que hay que seguir divulgando. También creo que el maestro requiere más tiempo y más habilidad para escribir lo que hace, para socializarlo, para trabajar en equipo. Sigue siendo una actividad a veces un poco individual, un poco solitaria, y cuando ellos se encuentran y trabajan en comunidad, se dan cuenta de que sus problemas, también sus innovaciones, sus experiencias, su investigación, tiende a ser común y compartida con otros educadores. Me parece muy importante toda la reflexión que se hace hoy del maestro como un profesional reflexivo, me parece muy importante el énfasis en la práctica, el trabajo comunitario, y creo que sobre ello se ha trabajado y se sigue trabajando de distintas formas en las instituciones. Gracias, Carlos. La otra pregunta es una pregunta que en parte está respondida ya también por Francisco Cajiao, en la medida, digamos, por exclusión de una parte de ella. La pregunta dice, ¿por qué no se tuvo en cuenta el papel de la biblioteca pública en la mejora de la formación de lectores y escritores? Primera cuestión que digo es, ¿cuándo existe esa biblioteca pública? Lo decía Francisco. Segunda parte que hago yo de interpretación de ella, es que esa biblioteca pública como instrumento de formación de docentes. Bueno, yo puedo decir algo y quizás Francisco me puede aquí completar mucho mejor. Yo creo que no conozco muy en detalle el asunto, pero me parece que empezamos a contar con buenas redes de bibliotecas públicas, que sobre eso se ha invertido en el país, se ha invertido en Bogotá, por ejemplo, particularmente. Creo que se trata de profundizar en el carácter como de red de integración de estas instituciones. Creo que también se requiere hacer algún seguimiento sobre el trabajo que desarrollan, sobre la manera como puedan responder a la formación de lectores de distintas edades. Creo que es un recurso muy importante. Me parece que requiere de una mayor visibilidad, de un trabajo más articulado con otras instancias, por ejemplo, las instituciones educativas, y seguramente es un tema que por sí solo podría dar lugar también para un encuentro tan amplio e importante como el que hemos tenido hoy acá. Bien, la segunda pregunta son dos preguntas que no son para los que están en la mesa. Saltamos la valla de la mesa y hay dos preguntas que son para el señor consejero de Educación de Castilla y León, don Juan José Mateos, y que están formuladas de la siguiente forma. La primera dice, ¿los docentes de otras áreas diferentes al área de lengua participan de actividades de lectura y escritura? En Castilla y León, en concreto. Y digo la segunda pregunta porque también es una pregunta muy concreta que sé que va a poder responder en nombre suyo y en nombre de la consejera de Cataluña, que ya no está en este momento aquí. España e Italia son dos de los países europeos con mayor número de inmigrantes legales e ilegales. Dicho fenómeno migratorio hace que día a día las instituciones españolas tengan en sus aulas estudiantes que no tienen una muy buena competencia lingüística y, por ende, bajas competencias lectoras. ¿Qué hacen la Generalitat de Cataluña y la Junta de Castilla y León para contrarrestar dicho problema, el cual afecta directamente a los resultados de las pruebas PISA a nivel regional y nacional? Son dos preguntas que tienen, creo que, bien, respuesta parecida. Sí, la primera pregunta, en el plan de lectura que nosotros tenemos, como les he indicado, hay un coordinador que es una muy buena figura, que le nombra el director del centro, y él es el que se encarga de desarrollar el plan en el centro. Y en ese plan, evidentemente, como factor clave está el profesor especialista en lengua y escritura, pero tenemos el concepto de que todo hay que leer y en todo se puede escribir. Y, por lo tanto, todos los profesores participan en el centro
del programa de la lectura. Y él es el coordinador que de alguna manera pues va cambiando, va modificando. Y esos 30 minutos que hacemos, que son mínimos y que prácticamente les puedo decir que ya los centros han adaptado, que es la hora de lectura, pues en la hora de lectura vuelve a participar todo el claustro. Esta es una muy buena solución que le hemos dado, porque entre otras cosas se visualiza bien y el centro ya tiene su pequeño plan dentro del plan grande y digamos que al haber un responsable que es nombrado en el propio centro, pues es capaz de compartir y repartir todo el objetivo de la lectura y la escritura. Eso funciona bastante bien. Todos los profesores colaboran. La segunda parte es complicada. No es lo mismo Castilla y León que Cataluña. Castilla y León tiene un número de inmigrantes que no es muy grande. Nuestra comunidad pues, tiene un trabajo que es bastante diferente y limitado, como el que puede tener una comunidad como la de Cataluña, y por lo tanto la atracción que tenemos de la inmigración es pequeña. Por lo tanto, yo no voy a contestar como Cataluña. Nosotros sí tenemos un plan especial, tenemos un plan que además viene apoyado por el Ministerio, que es un plan PROA, en el sentido de que durante una primera etapa, hasta que aprenden los elementos esenciales de la lengua castellana o española, pues están en una parte diferenciada del programa escolar. A medida de que van progresando en el aprendizaje de la lengua, se van incorporando. Y tengo que decirles que pues, prácticamente a los 4, 6, 8 meses estos niños se incorporan prácticamente con normalidad. Siempre tienen una enseñanza de apoyo. Tengo que decir que hay diferencias importantes en la inmigración. Por ejemplo, los alumnos que vienen del este aprenden enseguida el castellano, no tienen grandes dificultades. Los alumnos que vienen de algún otro país pues ya son más difíciles y entonces tardan más. El plan de integración de los inmigrantes en nuestra comunidad realmente es bueno y no disminuye la eficacia que tiene el programa de lengua. En Cataluña, insisto, perdónenme, pero es un poco distinto, seguro que es más numeroso y seguro que entre algunas de las causas por las cuales tienen peores resultados, pues tiene que ver con el peso que tiene este tipo de población. Gracias. Bien, y quizás es una experiencia que en algún caso sería también, digamos, útil conocer esa información para el caso de Colombia con población desplazada, como plantea quien hace esta pregunta. Y la segunda pregunta para aquellos que no estamos en la mesa es para Sandra Milena Moncayo, de Mosquera, y que dice lo siguiente: ¿cuáles son los elementos concretos que permitieron la transformación de los niños y las niñas en su proceso académico, ya que en muchas experiencias similares, con apoyo psicosocial, etcétera, en contextos vulnerables no tienen un impacto del 100%, como usted lo expuso? Sandra Milena, adelante. Bueno, creo que el impacto que se causó en Mosquera recoge muchas experiencias y aprendizajes que encontramos en el camino, aprendizaje en escuela rural, aprendizaje en zonas también vulnerables como Ciudad Bolívar, pero sobre todo creo que la fortaleza del programa es la incorporación cultural de un proyecto. Puede que los elementos estén desarrollados, sin embargo, solo a través de que el actor principal de los procesos, el estudiante, el docente, el rector, se sientan identificados con el proyecto y todos sintamos que es nuestro proyecto, es cuando podemos desarrollar estas herramientas. Sobre todo porque si replicamos con estándares y replicamos protocolos sin entender las particularidades de la comunidad, es cuando nos vamos estrellando. Yo creo que ese es básicamente el factor diferenciador del proyecto y el tema de que lo primero que se muestra son resultados a través de un videojuego que el estudiante está jugando y a través de ese juego está incorporando competencias lectoras es importante. Ahora bien, como lo decía, este es el programa más importante en modo de ver de la nación,
porque la lectura es el lente que te permite reflexionar y ese es nuestro motor de transformación social. Cuando el estudiante, no importa de qué edad se encuentre, pero cuando el estudiante es capaz de posicionarse críticamente, de leerse a sí mismo y leer su entorno, es cuando podemos desarrollar transformación social. Claro, el videojuego no va solo y necesita ese impacto social, pero no es la primera vez que logramos este impacto. Les quería comentar que el Banco Interamericano de Desarrollo también nos seleccionó como la experiencia en 2010 de Colombia por el trabajo de Ciudad Bolívar y se viene haciendo un trabajo de investigación, que es lo que apuntamos, investigación y sistematización de procesos. Muchas gracias, Andrea Milena. Bien, es la última pregunta, pero hay una pregunta que queda que creo que no es pertinente, no podemos responderla porque es una pregunta muy concreta, que se refiere a actuaciones particulares y específicas en algunos departamentos de Colombia y estrategias concretas con grupos étnicos diferenciados. Es una pregunta que improvisar en este momento, creo que no es fácil, como tenemos el correo electrónico de quien la ha formulado, responderemos por correo electrónico oportunamente. Dicho esto y siguiendo con lo que se anunció, en principio, en el plazo de 8 o 10 días tendrán todos ustedes acceso a la realidad completa de todo lo que ha sido la jornada de esta actividad. Y por nuestra parte, concluye esta mesa de moderadores y pasamos al último acto de la actividad, que sería, digamos, la clausura del encuentro. Bien, por parte nuestra, por parte de la Fundación Santillana, en este momento de concluir, yo quería aportarles 2 o 3 reflexiones de forma muy breve. En primer lugar, es un motivo de gran satisfacción para nosotros haber hecho esta actividad con todos ustedes, con el Ministerio y con todos los que han participado, porque nosotros, nuestra voluntad es estar cerca de la entidad educativa y apoyar estos procesos, digamos, de construcción, que ellas mismas se van marcando. Nosotros somos, digamos, partimos de un principio de respeto absolutamente irrestricto al principio de soberanía educativa. Nosotros venimos a apoyar aquellas iniciativas que los gobiernos y las entidades ponen en marcha. Y nuestro proceso de construcción y de apoyo es apoyar esos procesos, ese respeto a esa soberanía educativa que es la que nosotros consideramos que interpreta lo que son, digamos, las expectativas de los ciudadanos y las ciudadanas. En segundo lugar, nosotros, como Fundación Santillana, lo que queremos es colaborar en un proceso de transmisión de información, de intercambio de información, de creación y de gestión de conocimiento y que sea conocimiento compartido. Esa es nuestra voluntad y nuestra decisión. Y estamos satisfechos, muy satisfechos de estas jornadas, de la de ayer y la de hoy, por varios motivos. El primer motivo de satisfacción es la gran confianza que nos concedió el Gobierno de Colombia, la Presidencia de la República y los Ministerios de Educación y Agricultura. Esa confianza es motivo de nuestra mayor satisfacción y es objeto de nuestro mayor reconocimiento. En segundo lugar, estamos muy satisfechos por la amplia asistencia y participación de todos ustedes. Ayer fueron cerca de 1000 personas, hoy han sido 150, una actividad mucho más técnica. Eso demuestra que creemos que la promoción de este tipo de eventos era oportuno, digamos, y estaba dirigido a algo que es de interés público, que es lo que más podemos desear. Esto, digamos, es el momento de esa satisfacción, de ese reconocimiento y de esa alegría por nuestra parte. Pero todo esto no termina aquí. Nosotros queremos que no termine aquí. Queremos, digamos, hacer una oferta de colaboración continuada de seguimiento. Para la Fundación Santillana, en el ámbito educativo, tenemos 3 prioridades. Y se los pongo en público para que todo el mundo sepan estas prioridades. La primera es lectura y escritura. Hemos estado en ella. Es una gran prioridad por los motivos que han sido demostrados hasta la saciedad. Es una gran prioridad, es un elemento prioritario, imprescindible para la construcción del conocimiento y de la ciudadanía. Y ahí estamos nosotros. Ahí estamos, para nuestra fundación es un eje prioritario. El segundo eje prioritario es el eje de TIC y educación, la incorporación de las tecnologías a la educación, de forma razonable, razonada, ordenada y cualitativa. Para nosotros estamos en un proceso histórico, un proceso en el cual estamos migrando de un sistema de cultura impresa a cultura digital. Y digo migrando, no hay un cambio radical, no es un abismo que se produce, digamos, en 2 días. Es un proceso que debe ser complejo y en el cual debemos transitar todos compartiendo mucha información y mucho conocimiento. Y tercera prioridad es la formación de docentes. Como dice el famoso informe McKinsey, ningún sistema educativo es mejor que la calidad de sus docentes.
Y el docente para nosotros, para la Fundación Santillana, digamos, es el agente, es la medida del sistema educativo, como estaba diciendo antes. Esas son 3 prioridades que estamos trabajando con gobiernos de la región y con entidades públicas y privadas interesadas por educación. Aquí en Colombia, en Argentina, en Perú, en Paraguay, en Honduras, y es nuestra actividad, digamos, en toda la región en ese sentido. Actividades que la Fundación aporta, digamos, un valor agregado que es poder, digamos, dimensionar fuera de la frontera del territorio de un país, de una nación, lo que está haciendo. Darle una dimensión latinoamericana a todo este trabajo. También eso es una aportación nuestra, esa dimensión, digamos, latinoamericana. Y en esa dimensión estamos trabajando con alianzas estratégicas importantes, con la OEA, con UNESCO, con el BID, con la OCDE, como han ido viendo. Es una visión muy institucional de nuestro trabajo, pero que tiene que ser necesariamente institucional. Y ahí es la línea de trabajo. Y por último, digamos, muy fuerte y muy directamente con los ministerios de los gobiernos de la región de América Latina, que nos conceden esa confianza, digamos, valoran nuestra reputación y cuentan con nuestro apoyo y colaboración que con la mayor gratitud, como he dicho antes, queremos seguir prestando, en el caso de Colombia, al Ministerio de Educación Nacional. Muchas gracias, viceministro. Por nuestra parte, son esas palabras y ya la clausura le corresponde a usted. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera cerrar el evento no con unas conclusiones, porque ya las conclusiones fueron atrás mencionadas, sino como destacar algunos hechos estilizados que puede uno sacar de la jornada de estos días. Lo primero es que sin duda hay una preocupación a nivel de muchos países sobre unos resultados pobres en pruebas y evaluaciones en lo que tiene que ver con la lectura. Y esas preocupaciones se manifiestan necesariamente en la necesidad de buscar diferentes alternativas, caminos, modelos que permitan incidir de una manera, eso sí, sistemática en esos pobres resultados que presenta en general muchos de los países latinoamericanos. Lo tercero es de que cualquiera de estos modelos necesariamente tiene que partir del aula. Es ahí donde, dijéramos, se desarrolla parte de esa labor, obviamente con los docentes, con el colectivo de los docentes, con los directivos docentes, pero necesariamente hay que involucrar a los padres de familia como una parte de estos procesos para buscar mejores alternativas y lograr mejores avances y mucho más eficaces en términos de los resultados en lectura. Asociado a lo anterior, pues se trata no solo de trabajar, dijéramos, con estos grupos poblacionales y desde el aula, sino de un acompañamiento muy importante que se requiere a nivel pues de la institución, del docente, con una mirada también desde el ámbito pedagógico y retroalimentando pues los procesos y los modelos. Otro de los hechos estilizados que quisiera destacar es la urgente necesidad de trabajar desde la primera infancia en todo lo que tiene que ver con los hábitos de lectura y asociados con este tema o con estos hábitos. Otro punto, ya dijéramos más desde el ámbito institucional, es la necesidad de promover políticas públicas desde el ámbito local. Esa es una necesidad muy importante. No es posible, dijéramos, lograr avanzar en esos modelos que mencionábamos si no hay una activa y decisiva participación de los actores locales.
Otro hecho estilizado que me parece importante es hacer seguimiento a los resultados, no solo pues a través de las pruebas como se ha venido haciendo, como señalaba Margarita esta mañana, Margarita Peña, de toda la información que se tiene, sino de los programas y que en eso pues me parece importante reiterar la importancia de esa retroalimentación en los programas que tiene que ser una construcción simultánea de los distintos actores y más en estos procesos de seguimiento y retroalimentación. Por otra parte, es necesario establecer alianzas estratégicas con el fin de recoger buenas prácticas para poder trabajar con esa población escolar en ese propósito de lograr unos mejores resultados en lo que tiene que ver con la lectura. Y yo quisiera finalmente pues referirme a un tema que me parece esencial y con eso quisiera terminar. Me parece que todo esto tiene que tener un telón de fondo que no se puede perder de vista y que es esencial. Aquí detrás de todo esto hay un tema de equidad. Y un tema de equidad, ¿por qué? Un tema de equidad porque los niños de hogares no carenciados tienen unas oportunidades muy diferentes a las que tienen los hogares con carencias. Los niños y niñas de los hogares no carenciados pues tienen en primer lugar el acceso a toda una cantidad de activos que les facilitan o les permiten procesos de hábitos de lectura, etcétera, en primer lugar. Y en segundo lugar, sus padres, ¿sí?, tienen muchísimos más años promedios de educación que cualquiera de los padres de los hogares carenciados. De tal manera que a diferencia de lo que puede pasar con un niño o una niña de un hogar no carenciado, existen condiciones en esos hogares no carenciados que facilitan el poder tomar o avanzar en las deficiencias que puedan tener a nivel de la escuela en los procesos de lectura y de resultados y de hábitos desde la institución, mientras que el niño de hogares carenciados no tiene ninguna posibilidad porque lo que no le dé la escuela ya no se lo va a dar el hogar, porque el hogar no tiene esas condiciones de activos, ni sus padres desde el punto de vista de capital humano, ni de activos fijos que le permitan acceder a esos otros bienes que requiere para poder subsanar esos deficientes resultados de lo que le pueda dar la escuela. Por eso entonces es fundamental que las niñas y los niños puedan tener acceso a la lectura desde el colegio. Ese es un punto fundamental que tiene que ver, insisto, con la equidad, con la construcción de sociedad y que trasciende la obvia e importante y trascendente mirada de todo el tema del aprendizaje en lenguaje y los procesos asociados de lectura y de hábitos de lectura desde un ámbito de lo que requiere o de las competencias que requiere hoy cualquier joven en un mundo globalizado. Eso también tiene que ver con la construcción de sociedad y con una construcción de una sociedad más equitativa y próspera. Y me parece que esa mirada es fundamental tenerla en estos ámbitos de política pública orientados a mejorar
esos resultados en términos de lenguaje, lectura, hábitos de lectura, etc. Yo pues finalmente quisiera agradecer obviamente al presidente Betancur, a la Fundación Santillana, particularmente al señor Jabonero, además por una muy eficiente ayuda aquí en toda esta firma. A todos los docentes que nos acompañaron, a las secretarías de educación, a las fundaciones que nos acompañaron, a los ponentes, a los moderadores. Para nosotros es muy importante esta clase de eventos donde pues podemos discutir, podemos tener otros referentes, podemos aprender. Esto es un proceso de construcción permanente. La política pública no es un soplar una botella y listo, y eso quedó así hecho y hasta que termine. Siempre hay procesos que hay que revisar, que hay que ajustar, que hay que mirar desde muchos ámbitos, y pues eso es parte de lo que queríamos en este trajinar de lo que queremos construir como plan de lectura y escritura y poder tener un ámbito. Muchísimas gracias de verdad a todos y todas, y esperamos poder continuar en esta inmensísima labor de construir unos mejores resultados de lectura, de hábito de lectura para una sociedad más próspera. Muchas gracias.